San Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia. Su nombre. Se cuenta que su verdadero nombre era Eusebio, que había heredado de su padre. Jerónimo es un sobrenombre que la posteridad retuvo para designar al ilustre sabio. San Jerónimo nació en Dalmacia, Yugoslavia, en el año 342 después de Cristo. Sus padres tenían una buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. Estudios en Roma. Partió a la edad de 12 años hacia Roma con su amigo Bonosus para proseguir sus estudios de gramática, astronomía y literatura bajo la dirección del más grande gramático en lengua latina de su tiempo, Elio Donato, quien era pagano. Allí el santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero por entonces conocía muy poco los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, quien fue su principal modelo y cuyo estilo imitó, Virgilio, Horacio, Tácito y Quintiliano, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Se volvió asiduo a los cursos de los gramáticos, de los retóricos, de los filósofos, dedicado a la lectura de los autores griegos y latinos, lo mismo poetas que pensadores o historiadores, y copiando con su propia mano libros enteros para formarse toda una biblioteca. Pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. Su aterrador juicio ante Jesús. En una carta que escribió a Santa Eustaquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba: ¿a qué religión perteneces? Él le respondió: soy cristiano católico. Y Jesús le dijo: no es verdad. Que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las sagradas escrituras. Se despertó llorando, y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar los libros sagrados, y exclamará emocionado: nunca más me volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos les suceda una aparición como la que tuvo Jerónimo, para ver si dejan de perder el tiempo en cosas inútiles y hasta paganas, y dedican unos minutos al menos a leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Biblia. Amarga experiencia en el desierto. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad que era muy fuerte y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no conseguía la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabitado, sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto, y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma. Por cierto, San Francisco de Sales recomendaba leer esta página de nuestro santo porque es bellísima y muy provechosa. Dice así: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta a los monjes que han vivido allá toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma, en aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes. Muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito.
No obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed. Mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer. Y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar. Hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí. Y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no les sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y a darle a su carne todos los gustos sensuales que pide? Los dulces frutos de la amargura. En su carta 124 nos cuenta San Jerónimo lo siguiente: en mi juventud, cuando estaba yo confinado en el desierto, rechazaba con ayunos repetidos los violentos asaltos del vicio y las terribles exigencias de mi naturaleza. Pero mi espíritu permanecía lleno de obsesiones. Para dominarlas me puse bajo la disciplina de cierto hermano judío convertido después de los altos conceptos de Quintiliano, los amplios periodos de Cicerón, la gravedad de Frontino y los encantos de Plinio. Aprendí el alfabeto hebreo ejercitándome en pronunciar las sibilantes y las guturales. Cuántas fatigas sufrí, cuántas dificultades experimenté. A menudo desesperaba de alcanzar mi objetivo. Todo lo abandonaba, luego, decidido a vencer, reanudaba el combate. Testigo de ello son mi conciencia y las de mis compañeros. Sin embargo, le doy gracias al Señor de haber sacado tan dulces frutos de la amargura de tal iniciación en las letras. Estudiar la escritura en el texto original. Más allá de estas mortificaciones, no perdía de vista, por lo demás, una finalidad más elevada: estudiar la Sagrada Escritura en el texto original. Los grandes intérpretes, sus antecesores, Orígenes, Tertuliano, Atanasio, entre otros, se habían contentado con la versión griega de los 70. El hebreo era desdeñado, no solo a causa de sus dificultades lingüísticas, sino porque en ese entonces se le consideraba como una lengua maldita, tanto como el pueblo judío mismo. Quizás, sin darse cuenta, Jerónimo preparaba ya las conferencias bíblicas que debería dar más tarde en Roma, y sobre todo la traducción de la Biblia al latín, también conocida como la Vulgata. Jerónimo en el concilio. Llegado a la ciudad de Roma, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habían nombrado como secretario a San Ambrosio de Milán. Pero éste se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo, y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente el latín, el griego y otros idiomas más. Este fue el concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica, junto al Papa San Dámaso I, instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, similar al de San Atanasio, y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Secretario del Papa. El Papa San Dámaso, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario, encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Biblia. Tengamos presente que las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Sagrada Biblia, y esta traducción, la Vulgata, es decir, traducción hecha para el pueblo o el vulgo, fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas,
como por la Biblia de Jerusalén. Carta 35 del Papa Dámaso a Jerónimo. Para ver más de cerca la relación de nuestro santo con el Papa San Dámaso I, leamos un poco de la Carta 35 en la que el Papa invita a San Jerónimo a seguir escribiendo sobre sus conocimientos bíblicos y además le pide que le aclare algunas dudas que tiene sobre algunos textos de la Sagrada Biblia. La carta dice así: Dámaso a su queridísimo hijo Jerónimo. Estás durmiendo y hace tiempo que lees mucho y escribes poco. Por eso me he decidido a despertarte con unas cuestioncillas que te envío. No es que no debas leer, pues esa es la comida diaria con que se alimenta y progresa el discurso, pero que el fruto de la lectura sea que escribas. Así pues, ayer mismo encargabas a mi correo que me dijera que ya no te quedaban más cartas que las que habías dictado en el desierto y que yo he leído y copiado ya con tanta avidez. Por otra parte, me has prometido espontáneamente que, si yo quería, podías dictar algo en trabajo furtivo de la noche, y ya que me lo ofreces, lo acepto de buena gana, pues de haberte negado te lo hubiera pedido. Y no hallo tema más digno para nuestra conversación que hablar entre nosotros de las Escrituras. Es decir, que yo te pregunte y tú respondas. En esencia, estas son las 5 preguntas que el Papa hace a San Jerónimo de Estridón. 1. ¿Cuál es el significado de las palabras aquel que matare a Caín recibirá una venganza 10 veces más mayor? 2. Si Dios ha hecho todas las cosas buenas, ¿cómo es que le pide a Noé que se encargue de los animales impuros? Y le dice a Pedro, ¿no puedes llamar ordinario aquello que Dios ha purificado? 3. ¿Cómo es que en el versículo 16 del capítulo 15 del Génesis se aseguró que con la 4ª generación volverían a reunirse de nuevo, para afirmarse en el versículo 18 del capítulo 13 del Éxodo que en la 5ª generación los hijos de Israel se acercaron a las Escrituras de Egipto? 4. ¿Por qué Abraham recibió la circuncisión como señal de su fe? Y 5. ¿Por qué Dios dejó a Isaac, que era un hombre honrado y entregado a él, convertirse en el estafador de Jacob? Comprobamos que no en balde se dice que este gran santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Sagrada Escritura. Algunos biógrafos se atreven a decir que él conocía de memoria gran parte de la palabra de Dios. En otra carta, Jerónimo decía al Papa: Estoy unido en comunión con vuestra santidad, o sea, con la silla de Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está construida la iglesia y quien coma el cordero fuera de esta santa casa es un profano. El que no esté dentro del arca perecerá en el diluvio. Todo aquel que no recoge con vos desparrama, y el que no está con Cristo pertenece al anticristo. Ordenadme si tenéis a bien lo que yo debo hacer. Sacerdote duro en su modo de corregir. A instancias del obispo Paulino, San Jerónimo consintió en recibir el sacerdocio casi a los 40 años de edad. Sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Por ejemplo, él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras, y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo muy duro de corregir. Con razón, el Papa Sixto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó: «Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiera sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras muy duro en tu modo de corregir». Mentor de las mujeres. Su reputación de ciencia y de santidad atrajo a toda una élite de la sociedad romana,
en particular damas nobles con las que mantenía desde entonces una correspondencia que siempre será un monumento de explicaciones escriturísticas y de alta espiritualidad. A los que le criticaban y cuestionaban el por qué él andaba con mujeres, solía contestar el santo más o menos así: si los hombres se interesaran por la Biblia, yo andaría con ellos. En Roma no era muy aceptado el modo que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora, por sus consejos, se volvían penitentes y dedicadas a la oración. Salida de Roma con rumbo a Belén. Tras la muerte del Papa Dámaso, su gran protector, en el año 384, las envidias y los rencores hasta entonces contenidos estallaron contra Jerónimo, cuyas violentas invectivas contra los abusos y los desórdenes lo habían hecho muy antipático. Harto de aquello, resolvió alejarse de la Roma, en que no se tiene derecho de ser santo en paz, como él decía. Y con un pequeño grupo de amigos fieles, y entre ellos su propio hermano Pauliniano, partió para Chipre y Antioquía, con la intención de llegar a Tierra Santa y quizás de instalarse en ella. Monasterios en Tierra Santa. Después de su primera visita a Belén y a Jerusalén, hizo un viaje a Egipto para edificarse a la vista de los anacoretas y hasta Alejandría para consultar al santo Dídimo, poseedor de preciosas tradiciones de la doctrina apostólica. Luego retornó definitivamente a Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Entre ellas había viudas y jóvenes vírgenes. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesucristo. Jerónimo y el niño Jesús. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó solo allí rezando y le pareció que el niño Jesús le decía: «Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?». Él respondió: «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». El niño Jesús añadió: «¿Y ya no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó el anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti». El divino niño le dijo: «Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos». El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamaba: «Loco tienes que estar de amor cuando me pides esto». Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón por las faltas cometidas. Duro defensor de la sana doctrina. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La herejía pelagiana vino a agravar todavía más sus pruebas. Pelagio mismo, durante una estancia en Jerusalén, había simpatizado con los monjes de Belén. Este recuerdo le inspiró primeramente a Jerónimo algunos miramientos para con el heresiarca, pero muy pronto tuvo que decidirse a denunciar su doctrina impía y criminal. Los sectarios furiosos hicieron irrupción en los monasterios y los incendiaron después de haber vejado a los monjes y a las monjas. En el preciso momento, Jerónimo escapó de morir. Esto sucedió en el año 416 después de Cristo.
Hay algunas cartas escritas incluso en sus últimos meses de vida, dirigidas a obispos y una de ellas al Papa Bonifacio para animarlo en la lucha contra las herejías y especialmente contra el pelagianismo. Diferencias con San Agustín. Luego de discusiones con San Agustín en términos a veces muy candentes sobre ciertas interpretaciones escriturísticas, San Jerónimo tuvo que exponer claramente su intención al traducir la Biblia. No pretendo abolir las antiguas versiones, puesto que, al contrario, yo las he traducido del griego al latín para los que no entienden más que nuestra lengua. No he querido sino restablecer los pasajes suprimidos o alterados por los judíos y hacerles conocer a los latinos el contenido del original hebreo. Y si no se quiere leer esta versión, yo a nadie lo obligo a ello. Que beban con delicias el viejo vino si se le prefiere. Que se deje nuestro vino nuevo. Carta 104. Por lo demás, se ha exagerado el conflicto que por un momento opuso a dos grandes hombres y dos grandes santos. Aunque San Jerónimo tenía a veces el humor áspero y la palabra mordiente, y por otro lado San Agustín, sin dejar de ser deferente, se mostraba obstinado en sus ideas. Todo esto en uno y en otro quedaba corregido por una profunda caridad cristiana y un deseo unánime de servir a la Iglesia. Lo prueban estas últimas cartas. Tregua ahora de toda discusión, que no haya entre nosotros sino pura fraternidad. No nos crucemos ya escritos de controversias, sino solamente mensajes de caridad. Ejercitémonos en el campo de las Escrituras, sin herirnos mutuamente. Carta 115. Y en el momento en que el obispo de Hipona, San Agustín, dirigía la lucha contra el pelagianismo, le escribió Jerónimo, que ya envejecía: «Ánimo, tu nombre es célebre en todo el universo. Los católicos admiran y veneran en ti al restaurador de la antigua fe. Y lo que todavía es más glorioso, los herejes te detestan, te dedican el mismo odio que a mí. Aunque no pueden verter nuestra sangre, desean nuestra muerte». Carta 146. La abundante obra de San Jerónimo. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas y años al estudio de la Sagrada Biblia, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Jerónimo emprendió y llevó a cabo muchas obras, traducciones, exégesis, historia, de todo lo cual lo más importante es una versión latina del Antiguo Testamento, hecha directamente sobre el texto original, en la que empleó 15 años. Traducción que pasó a la posteridad y que fue adoptada por la autoridad eclesiástica bajo el nombre de Vulgata. Escribió también 3 vidas de santos: la vida de San Pablo ermitaño, la vida de San Malco el monje cautivo y la vida de San Hilario. También es preciso señalar que se aproximan al mismo género numerosas evocaciones que hace en su epistolario a las santas mujeres romanas, aquellas a las que él conocía. Introducción al libro de Isaías. San Jerónimo es el autor de una de las frases más famosas de la cristiandad, con la que se nos invita a conocer las Sagradas Escrituras, y esta la encontramos en la introducción que hace al comentario del libro del profeta Isaías. Leamos un fragmento. Cumplo con mi deber obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice: estudiad las Escrituras y también buscad y encontraréis, para que no tenga que decirme, como a los judíos, estáis muy equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pues si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Muerte de San Jerónimo.
El 30 de septiembre del año 420 después de Cristo, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias, y la vista y la voz agotadas, y Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente, entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años, más de la mitad los había dedicado a la santidad. Un hombre elegido por Dios. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Biblia. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar más las Escrituras sagradas. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo. Finalmente, el vivir durante 35 años y morir también en el país donde Jesús y los grandes personajes de la Sagrada Biblia vivieron, enseñaron y murieron, le dio mayores luces para poder explicar mejor el libro santo, como pocos lo han hecho a lo largo de la historia. San Jerónimo de Estridón, ruega por nosotros.